se visualiza. Muy bien, doctores. Buen trabajo por los que leyeron. Me disculpas por hoy día demorarnos un poco. No me avisaron, no me indicaron, no me llegó el correo de que iba a ser específicamente hoy que íbamos a usar la nueva plataforma, ni siquiera me habían dado mi usuario. Entonces, pero bueno, conforme van pasando los días voy a ir subiendo la nueva información. Veo que está incompleta en el sistema, no se ha subido todo. Denme un segundo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de ecografía mamaria, lo que respecta a la parte de patologías más comunes. Ya ustedes mencionaron algunas, incluso mencionaron algunas que poco he oído, como la mastopatía diabética, y así hay un sinfín de patologías mamarias. E incluso yo les mandé un PDF con las patologías mamarias más comunes para los que iban a enfocarse en ecografía mamaria. Recuerden que nuestro trabajo como ecografistas es dar el primer acercamiento a la imagen diagnóstica que encontramos, pero no debemos, o sea, si bien sabemos que todas las características que tenga una patología puede corresponder a alguna lesión, sea maligna o sea benigna, nosotros como ecografistas la vamos a describir como un hallazgo sugestivo, es decir, un hallazgo que da la impresión de que es tal patología, pero que necesita ser corroborada e investigada con otros estudios, ¿ya? Precisamente porque a veces hay patologías que pueden parecer que son malignas, pueden cumplir con ciertas características, pero al momento de hacer una biopsia, al momento de hacer más estudios, resulta que baja de categoría. Entonces, mucho ojo con los hallazgos, mucho ojo con lo que se encuentra en la ecografía de mama. Algunos de sus compañeros ya están haciendo ecografías mamarias. Una de sus compañeras, ella ya podrá haber notado las distintas patologías que se puede haber encontrado. En lo que respecta a patología de mamas, va a depender mucho de su experticia. Va a depender mucho del buen ojo que ustedes tengan como ecografistas, porque van a existir incluso patologías muy pequeñas que se les pueden pasar por alto, y más si la paciente tiene glándulas mamarias densas que no van a permitir visualizar correctamente dicha lesión. Entonces, en ecografía mamaria no es una ecografía de 10 minutos, 5 minutos y ya. Ustedes tienen que tomarse el tiempo adecuado, revisar cada cuadrante como deberían de revisarlo en el tiempo adecuado sin que se les pase ninguna lesión. Cada imagen irregular, cada hallazgo que llame la atención, que nos deje la duda, tenemos que reconfigurar el equipo, mejorar la ganancia, mejorar la profundidad, mejorar el foco, todo lo que le podamos mejorar al equipo para que nos permita ver las estructuras, los vamos a hacer precisamente para que no se nos escape ningún hallazgo. Porque si una paciente va y tiene, por ejemplo, un carcinoma intraductal que ustedes no lo vieron o lo categorizaron mal sin haber usado el ACR-VIRAX, ya esa paciente va a correr el riesgo de su vida. Porque si ustedes no la diagnosticaron a tiempo, lo primero que van a hacer es buscar el culpable. Van a ir a buscar a aquel médico que le hizo una ecografía, le cobró su ecografía y no le diagnosticó lo que tenía que haberle encontrado. En la parte pública, también dependiendo de la cantidad de pacientes que ustedes tengan, a veces se van a ver presionados por el tiempo de atención de cada paciente. Como sugerencia, si ustedes van a estar en un lugar público, ustedes traten de pelear que las ecografías mamarias toman su tiempo. Ya deben durar como promedio unos 20 minutos entre lo que se cambia de ropa a la paciente y lo que ustedes realizan la ecografía, como mínimo. Si pueden demorarse un poco más, no hay ningún problema. Ya cuando ustedes ya tienen la experiencia completa, ya ustedes ya hayan visto por lo menos unas 5.000 glándulas mamarias,
en ecografía, ya ustedes podrán ser bastante rápidos e incluso van a ser más finos con los detalles. Entonces, mucho ojo y practique. Bueno, en el caso de los varones se les va a hacer un poquito más complicado practicar, pero si tienen un ecógrafo accesible, pueden conversar con algún familiar, su pareja, su mamá, si es que tiene su mamá, que les permita ir practicando en la ecografía de mamas para que puedan buscar. Claro, aquellos que tengan ecógrafo. O si no, los que puedan, aparte de la práctica que se da en la universidad, si tienen algún contacto, algún imagenólogo, algún ecografista que les permita estar de oyentes en el área de ecografía, pues entren a ver cómo está la ecografía y qué es lo que realizan. ¿Ya? Ustedes necesitan nutrir su base de datos con las distintas patologías. Verán que siempre se los recuerdo, porque no todas las glándulas mamarias son iguales, no todas las patologías lucen iguales y no todas tienen el mismo comportamiento. Claro está que si ustedes van a ir a practicar a algún lado, si les dan acceso a que ustedes puedan ver estar con un paciente, tengan también tino al decir o querer corregir al médico que está realizando, porque a veces también los médicos imagenólogos, los médicos ecografistas suelen ser recelosos de lo que están enseñando, y si ustedes les dicen, no, es que eso está mal porque a mí me enseñaron que eso es así, 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 luego no les van a querer enseñar. Ustedes escuchen y luego analicen las imágenes por ustedes mismos, compartan con sus compañeros, los compañeros que ya están haciendo ecografías, compártanlas en los grupos sin nombres de los pacientes, tachen los nombres de los pacientes, y de ahí para que puedan seguir viendo. Si están compartiendo imágenes a sus grupos de WhatsApp. Sí, no. Hola. Sí, el compañero José nos compartió hoy algunas. ¿Compartió José algunas? ¿Qué compartió hoy día? Una obstrucción intestinal. Lo que pasa es que estaba viendo imágenes en mi celular anterior y encontré una imagen que hice en la rural, que la verdad no me acuerdo el paciente en su totalidad. Si no estoy mal, era un niño, pero mentiría si dijera el caso completo. Pero lo que pasa es que al realizar una ecografía por un cuadro abdominal, un abdomen agudo, se encontró imágenes sugestivas de obstrucción intestinal. ¿Qué imágenes específicamente? El signo de la tanga, el cual es una imagen anecoica entre las asas intestinales que sugiere que sea líquido inflamatorio. Entonces, al tener círculos adyacentes, los vértices que producen esta imagen asemejan una tanga, por eso es el signo de la tanga. Y bueno, es por líquido inflamatorio interasa. Aparte, el engrosamiento de las paredes del intestino, eso es otra característica. Y el signo también, como que patognomónico de este cuadro, es el flujo va y ven, que en inglés tiene un nombre específico, fat to go o algo así, pero eso tengo que revisarlo bien. Pero el punto es que todos esos hallazgos que se vieron en la imagen sugieren un cuadro de obstrucción intestinal, y más que nada el flujo va y ven. ¿Por qué? Porque indica que el peristaltismo que va hacia una dirección es unidireccional. Si hay una obstrucción, el aumento de flujo, el aumento de la presión de un lado, al haber una obstrucción, mejor dicho, aumenta la presión de un lado, por ende el flujo va a retroceder. Entonces es como una pelea constante, es como un flujo que va y regresa. Y bueno, aparte que eso no estaba ahí, pero hay un signo que es el signo de la tecla de piano, pero ese no estaba presente. Entonces, bueno, eso encontré en ese rato. Muy bien. El doctor José sí realiza varias ecografías. Él tiene, de hecho, una base de datos que a veces nos ha compartido y está muy bien. Muy bien, doctor, lo felicito. Asimismo, todos los que tengan algún hallazgo, que se arriesguen a hacer alguna ecografía de rastreo, pueden compartirla con sus compañeros y asimismo entre ustedes irse corrigiendo lo que van encontrando, o entre todos poder encontrar la respuesta a lo que están viendo. Muy bien, doctor. Bueno,
¿Cuáles van a ser los objetivos de la clase del día de hoy? El día de hoy vamos a reconocer las patologías mamarias benignas y malignas más frecuentes en la práctica clínica. Vamos a describir las características ecográficas típicas de cada lesión mamaria. Además de que vamos a clasificar cada hallazgo según el sistema ACR-Virats. Pero, ¿cuáles son las patologías mamarias más comunes? Primero, vamos a tener una introducción a las patologías mamarias. La mama, como ya les mencioné, tiene un sinnúmero de patologías que pueden ir desde lesiones benignas hasta lesiones malignas como cáncer de mama. La ecografía nos ayuda como parte fundamental para diferenciar lesiones sólidas versus lesiones quísticas. Claro está que según la literatura, el gold standard vendría a ser la mamografía, pero muchas veces la mamografía por factor económico, por factor del lugar en donde hagan o dependiendo del miedo al paciente por realizarse la ecografía, no se las realiza. Pero, muchos pacientes me topé cuando hacía ecografías en el prestador del IES que no conocían lo que era una ecografía de mamas. Ellos solo conocían lo que era una mamografía. Pacientes que tenían nódulos mamarios, TRAC4, que si hubieran sido diagnosticadas con una ecografía años atrás, hubieran tenido mejor pronóstico. Entonces, siempre es bueno recomendar, instruir al paciente de que tiene la opción de realizarse una ecografía de mamas a cualquier edad. Aquí, por ejemplo, restringe mucho el sector público las mamografías a las pacientes que superan los 40 años, pero la ecografía se la puede realizar a cualquier edad. La ecografía nos va a ayudar, como ya sabemos, a discernir entre lesiones sólidas versus lesiones quísticas. Nos va a permitir visualizar más de cerca los márgenes, la orientación y la vascularización de los nódulos. Por ejemplo, aquí podemos ver carcinoma ductal. Miren cómo se ve este nódulo especulado, más alto que ancho, irregular. ¿Sí ven? Entonces, así lo vamos a ver fácilmente en la ecografía. Este de aquí es bastante útil en pacientes femeninas jóvenes que tengan mamas densas. Esa es una de las lesiones que se va a encontrar frecuentemente. Recuerden que la ecografía de mamas va a complementar la mamografía y la resonancia magnética. Ya en muchos casos puede ser la primera herramienta diagnóstica, pero en otros va a ser la mamografía. La correcta aplicación del sistema ACR-Virats va a ser clave para que ustedes puedan estadificar dichos nódulos y que el paciente se pueda atender oportunamente. Además de que al momento en que nosotros estadificamos esto de aquí, nosotros podemos ayudar a definir la conducta clínica con el paciente. En consulta me he topado muchos pacientes que tienen hallazgos sugestivos que no les prestan atención hasta semanas o meses después. Ya he visto pacientes que me han regresado las evoluciones, o sea, que recién han tenido una consulta conmigo, he revisado sus evoluciones y no han podido, por ejemplo, sacar una consulta con ginecología y han pasado varias veces por medicina general, medicina interna, otras especialidades que han atendido otras cosas, pero no han sido derivadas correctamente al área correspondiente por algún nódulo que necesite ser evaluado. Recuerden que es factor tiempo, en el cual mientras más rápido se diagnostique, mejor para la paciente. ¿Qué es lo que vamos a buscar como diferencias generales en las lesiones mamarias para diferenciarlas entre las lesiones benignas versus las lesiones malignas? Ya las repasamos la vez pasada, vamos a hacer un breve recorderis. Primero tenemos que visualizar la forma. Un nódulo que nosotros veamos que está ovalado o que está redondeado puede entrar dentro de la categoría de lesiones benignas. Pero si dicho nódulo toma una forma irregular con ángulos, vamos a estar ante una lesión maligna. En el caso de márgenes, los márgenes de las lesiones benignas van a ser bien circunscritas, lisas, pero en el caso de lesiones malignas van a estar espiculadas, microlobuladas o incluso se van a distinguir dichos márgenes. En la orientación vamos a ver que los nódulos que sean más anchos que altos, es decir, que van a estar paralelos a la piel, van a corresponder a lesiones benignas.
Pero si hay nódulos que van a estar antiparalelos, van a ser más altos que anchos, significa que estarán dentro del rango de la malignidad. Ecogénicamente, lesiones que sean anecoicas, hipoecoicas y que sean homogéneas van a ser benignas. Imágenes que sean muy hipoecoicas o incluso que sean heterogéneas van a ser lesiones malignas. En el caso de efectos acústicos, por ejemplo, los refuerzos acústicos posterior, como los quistes, o que no presenten ningún artefacto, puede significar una lesión benigna. Pero si encontramos lesiones acústicas posteriores intensas, vamos a estar dentro del rango de las lesiones malignas. También, si nosotros encontramos que la vascularización de nuestro nódulo va a ser ausente o va a ser periférica leve, va a estar dentro de la benignidad, pero si ya es central, es abundante o es mixta, es maligna. Las lesiones benignas las vamos a categorizar típicamente entre BRAF 2 y BRAF 3. Y las lesiones malignas entre tipo 4C, 5 y 6. Ahora, como primera patología vamos a tener los quistes simples. Una patología bastante común en las pacientes, más que todo en pacientes que estén en tratamientos hormonales prolongados, pueden desarrollar quistes mamarios. Este de aquí van a verse como lesiones líquidas, redondeadas o ovaladas, que van a ser muy frecuentes en la mama. Epidemiológicamente, como ya les mencioné, va a ser común en mujeres jóvenes y en mujeres que ya estén cursando la perimenopausia. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver ecográficamente un nódulo quístico que va a tener una forma redondeada, ovalada en este caso, va a tener márgenes delgados, bien definidos. Vamos a ver que su interior es anecoico, negro, no va a dejar ecos internos y que incluso va a tener refuerzo acústico posterior, como estamos viendo aquí. Si colocamos el Doppler a nuestro nódulo quístico, va a ser avascular al Doppler. ¿Cómo lo vamos a medir? Ya, si el quiste es bastante grande para ser medido, tenemos que tomar sus tres ejes. Tenemos que medir su eje longitudinal, su eje transversal y su eje anteroposterior. Es decir, tienen que tomar dos vistas. Pero si hay quistes que son bastante pequeños, ustedes pueden simplemente tomar dos medidas. No hay problema. Ya tienen que reportar el tamaño en milímetros y tienen que registrar la localización de dicho quiste en el cuadrante con el método del reloj. ¿Cómo vamos a clasificar a este quiste? Lo vamos a ver como un BRAF 2, lo cual va a ser un hallazgo benigno. Vamos a poner en el reporte, por ejemplo, se visualiza en mama izquierda, en cuadrante superior externo, a la hora 2, imagen sugestiva de quiste simple que mide tanto por tanto por tanto, de bordes regulares bien definidos, con contenido anecoico, con refuerzo acústico posterior, sin vascularización, BRAF 2, benigno. Un momento. De aquí tenemos también los quistes complicados y quistes complejos. Recuerden, los quistes complicados van a tener contenido ecogénico interno, como por ejemplo líquido con detritos, proteínas, puede ser una hemorragia que esté internamente, y en cambio un quiste complejo va a presentar componentes sólidos en su interior, puede tener nódulos murales dentro del mismo quiste que nos va a llamar la atención. Ecográficamente vamos a evidenciar que se verá con paredes delgadas, puede tener ecos internos móviles que van a ser los detritos, como en esta imagen de aquí, pueden tener un refuerzo acústico posterior leve en ciertos casos, aquí no se ve, y pueden tener vascularización al Doppler. Por lo general, estos nódulos, dependiendo de las características, van a variar entre un BRAF 2 a un BRAF 3. ¿Sí ven? El quiste complejo lo vamos a visualizar con paredes engrosadas o con septos gruesos. Siempre también cuando nosotros lo veamos, tenemos que medir el septo más grueso que esté en el interior del quiste, como punto de aparte. Vamos a ver que en su interior puede tener una presencia o componente sólido.
¿ya? Vamos a ver que si colocamos el Doppler va a tener posiblemente vascularización esa porción sólida. E incluso si el septo es bastante engrosado, también podría tener flujo Doppler. Si nosotros encontramos un quiste complejo, es muy probable que lo estadifiquemos como un BIRATS 4A o 4B, el cual va a necesitar una biopsia. Vamos a hacer la medición ecográfica igual como lo medimos en el quiste simple. Tenemos que tomar los 3 ejes, ya longitudinal, transversal y anteroposterior, y tenemos que reportarlo estadificado. Por ejemplo, si nosotros realizamos una ecografía en mama derecha en cuadrante inferior izquierdo a la hora 10, visualizamos quiste complicado de tanto por tanto, con ecos internos en su interior, septos engrosados que miden tanto por tanto, con vascularización en su porción sólida, ya caótica, birastral. Si por ejemplo, en cambio, si lo vemos como en la hora 2, quiste complejo de tanto por tanto, con nódulo mural, vascularización central, BIRATS 4B. Depende de las características, no se olviden. De aquí, luego de los quistes, partimos al fibroadenoma, otra de las patologías bastante comunes que se van a encontrar en la ecografía. Esto por definición va a ser un tumor benigno sólido que va a ser bastante frecuente en mujeres jóvenes de 20 a 35 años. ¿Cuáles van a ser los tipos? Vamos a tener el fibroadenoma clásico, que es el fibroadenoma típico, el cual va a tener características benignas bien definidas. Es decir, va a ser isoecoico o hipoecoico, va a estar en relación con el tejido graso, vamos a verlo homogéneo, lo vamos a ver ovalado, puede que incluso presente un poquito de refuerzo acústico posterior, va a tener áreas anecoicas o similares a quistes en su interior, puede que presente contornos lisos y el flujo Doppler va a tener color en su interior. En ciertos casos podríamos encontrar pequeñas calcificaciones, pero solamente en un 10% de los casos. Vamos a ver que ecogénicamente debe verse hipoecoico, homogéneo. En ciertos casos también se va a ver isoecoico, ¿ya? Y que la vascularización puede ser escasa o en ciertos casos periférica. Por lo general, en los fibroadenomas típicos, lo que yo he encontrado es muy escasa la vascularización, casi ni se nota dentro del mismo. ¿Cuáles van a ser las características típicas? Miren este nódulo, ¿ya? Va a tener unos márgenes microlobulados, ¿ya? O incluso parcialmente indistintos. Podríamos tener un contenido ecogénico heterogéneo. Miren cómo aquí está el tejido heterogéneo, imágenes hiperecogénicas, hipoecogénicas. Y podríamos ver tal vez un crecimiento rápido o de gran tamaño que supera los 3 centímetros. Hay fibroadenomas que incluso pueden ser palpables. Ecográficamente tenemos que tomar sus 3 ejes ortogonales y tenemos que reportar el diámetro de mayor longitud. En el caso de que haya fibroadenomas múltiples, tenemos que enumerarlos y medir cada uno. Recuerden, no es que ustedes ya miden el más grande, el nódulo más grande y luego ponen en el informe o lo describen como mama fibroadenomatosa, ya siendo el de mayor tamaño, tal. No, ustedes tienen que medir todos y cada uno de los nódulos y estadificar cada uno de los nódulos, que no se les olvide. ¿Cómo vamos a clasificar este tipo de nódulo? Vamos a verlo si es típico, si es estable, si no ha cambiado de tamaño, lo ponemos como BIRATS 3. Probablemente sea benigno y simplemente requiera seguimiento hasta que baje la categoría. En el caso de que sea un fibroadenoma atípico, en el cual dicho fibroadenoma esté creciendo rápidamente, vamos a estar ante un BIRATS 4A en el cual vayamos a requerir una biopsia. Y esto es muy importante recalcarlo porque a veces entre un ecografista y otro sus medidas pueden variar, pero no pueden variar por mucho sus medidas, porque si no el mastólogo o el ginecólogo va a tener la impresión de que dicho nódulo está creciendo más de lo normal y que necesita tratamiento urgente. Entonces, mucho ojo de dónde miden, cómo miden y lo que reportan en su informe. En todo caso, ustedes también, cuando estén en el sector público, si es que están en el sector público, ustedes le pueden pedir al auxiliar
o al auxiliar que les esté asistiendo que por favor revise si ya le habían hecho ecografías anteriormente a la paciente y pregunten por las medidas. Dependiendo de las medidas, ustedes lo que encuentren, ustedes pueden indicar si es que hay crecimiento o no hay crecimiento. ¿Cómo vamos a reportar? Miren, por ejemplo, aquí en la imagen, estos fibrinomas son bastante típicos. En este caso, miren cómo este de aquí abarca ambos cuadrantes y tuvo que tomar 2 cortes del mismo nódulo para poder medirlo. Si pasa que ustedes tengan que hacer ese tipo de maniobras para poder tratar de captar el nódulo en toda su dimensión. Ciertos equipos tienen una capacidad de hacer un corte panorámico, como las fotos panorámicas. El equipo que nosotros usamos también hace panorámico, pero hay que tener bastante pulso para tomar una buena imagen. En el caso de equipos en los cuales ustedes no conozcan o estén en un centro donde necesitan tomar una imagen rápida, directamente solo tomen 2 imágenes, traten de estimar en la mitad y poner un tamaño aproximado. Podemos poner o podemos describir 2 tipos de reporte. Por ejemplo, si tenemos en mama derecha, en cuadrante superior externo, a la hora 2, visualizamos nódulo sólido de tanto por tanto por tanto, con forma ovalada y orientación paralela, márgenes circunscritos, homogéneo, que no deja sombra acústica posterior, BIRAT 3. Eso significa que va a ser probablemente benigno y que necesite simplemente un control a los 6 meses. En el caso de que nosotros encontremos, por ejemplo, en mama izquierda, en cuadrante inferior izquierdo, en hora 11, visualizamos nódulo sólido de tanto por tanto, lobulado, heterogéneo, de crecimiento rápido, BIRATS 4A. Ahí sí, nosotros tenemos que recomendar realizar una biopsia, que no se les olvide la sugerencia. En el caso, a veces no solamente basta con la biopsia, también pueden recomendar otros estudios de imágenes. Pueden solicitar, se sugiere resonancia magnética, se sugiere mamografía, dependiendo de las circunstancias de la paciente. Tenemos también el papiloma intraductal. Este de aquí va a ser una lesión benigna que va a crecer dentro de un conducto galactóforo, por lo general en región retrovirular. Es lo que yo les mencionaba cuando recién empezábamos el módulo de ecografía mamaria. Ustedes tienen que revisar muy bien la región retroareolar, porque si no, a ustedes se les puede escapar alguna lesión. Por ejemplo, esta lesión, si bien aquí la vemos muy claramente, muchas veces estas lesiones son muy pequeñas que se pueden confundir con los tejidos adyacentes. Entonces, traten de visualizar muy bien los conductos galactóforos y visualizar que no haya contenido en su interior. Estos nódulos o este tipo de lesiones pueden ser únicas, pueden ser múltiples. Si tenemos en una mama, hay que ser precavidos, revisar muy bien la otra mama para ver que no encontremos también un hallazgo. Clínicamente vamos a encontrar que la paciente va a tener una secreción hemática o secreción serosa por el área del pezón. E incluso, dependiendo del tamaño de dicho papiloma, puede ser palpable a través de la piel. ¿Cuáles van a ser las características ecográficas? Primero, vamos a encontrar un conducto o un ducto que va a estar dilatado en una porción focal. Mucho ojo. Podemos ver que encontraremos una masa que puede ser isoecoica o en ciertos casos hipoecoica. Ahí viene el problema. En el caso de encontrar una masa hipoecoica, se puede ver tapada por la sombra que deja el pezón. Así que mucho ojo. Este de aquí puede tener márgenes bien definidos en ciertos casos, pero aún así pueden ser indistintos. Incluso si nosotros colocamos Doppler vascular, vamos a encontrar una vascularización central. Esto de aquí nos va a ayudar en el caso de que tengamos que diferenciar de detritos. En ciertos casos también podríamos encontrar un posible refuerzo acústico posterior, como estamos viendo aquí en esta imagen. Y aquí está lo que yo les mencionaba. Miren aquí cómo este papiloma está dentro del conducto y esta imagen es bastante pequeña.
se les puede pasar por alto o incluso se podría confundir tal vez con el tejido si ustedes tienen baja la ecogenicidad. ¿Qué vamos a hacer para medirlo? Tenemos que tratar de medirlo en los 3 ejes. Recuerden, longitudinal, anterior, posterior y transversal. Tenemos que también medir el diámetro de la lesión intraductal. Es decir, si nosotros vemos que está en el corte longitudinal del conducto, giramos el transductor para hacer un corte transversal. Podemos ver, tener la vista de todo el conducto. Tenemos que localizarlo, ser precisos. Por ejemplo, si nosotros lo encontramos en región retroareolar, colocarlo en región retroareolar en hora 6, en hora 5, dependiendo de qué tan distante está. Tenemos que clasificarlo. Esta lesión puede ser pequeña, puede ser típica e incluso puede no tener signos sospechosos. Podríamos clasificarlo como un BRAF 4A. Vamos a sugerir una biopsia de este papiloma ya para poder estadificarlo correctamente. En el caso de que la lesión, por ejemplo, tenga márgenes irregulares o tenga una vascularización marcada, vamos a estadificarlas como un BRAF 4B. En este caso ya solicitamos una biopsia obligatoria. Como ejemplo, podemos poner de reporte, se visualiza en mama derecha en región retroareolar a la hora 9 una dilatación ductal de tantos milímetros con imagen sugestiva de masa intraductal sólida, isoecogénica o hipoecoica de tanto por tanto por tanto con vascularización central. Hallazgos sugestivos, BRAF 4A, se recomienda una biopsia. También tenemos las mastitis y tenemos los abscesos. La mastitis, recuerden, va a ser la inflamación del tejido mamario que se va a dar frecuentemente en mujeres lactantes. Esta inflamación puede ser difusa o puede ser focal. En la práctica, ustedes van a encontrar la clínica de la paciente, va a tener una mama dolorosa, inflamada, eritematosa, que incluso puede tener alguna pústula en alguna de las secciones que puede ocasionar el problema. ¿Cuáles van a ser las características ecográficas que ustedes van a encontrar en la mama? En una mastitis vamos a encontrar un engrosamiento cutáneo y del tejido celular subcutáneo. Vamos a ver que el parénquima será heterogéneo, va a disminuir su ecogenicidad, lo vamos a ver hipoecoico de forma difusa, como estamos viendo. Ya, incluso si nosotros colocamos el Doppler, vamos a ver un incremento de la vascularización. En este caso, también dependiendo del tiempo de evolución de la paciente, puede coexistir con los abscesos que le mencionaba. Y ahí viene el riesgo. Es muy importante. Porque ustedes, si visualizan, ustedes tienen que encontrar si hay alguna colección aislada dentro de la mama que tenga detritos o contenido en su interior que ocasione esta infección. Porque si ustedes no la diagnostican o no la encuentran, esa mama o ese absceso puede madurar y romperse. Ya he visto algunas veces mamas que se han abierto de par en par precisamente por el absceso que han tenido. Entonces han tenido que ir a emergencia. Así que mucho ojo cuando les lleguen esas ecografías. Si es un absceso, como lo vemos en la imagen, vamos a ver que es una colección purulenta que va a ser bien delimitada. Miren aquí. ¿Sí ven? ¿Sí ven? ¿Sí ven? Ya, vamos a encontrar una colección hipoecoica o incluso anecoica que será de contornos irregulares. Vamos a ver incluso que va a tener paredes engrosadas, puede tener ecos internos, como los que vemos aquí. Vamos a ver refuerzo acústico posterior en ciertos casos. Y nosotros, si encontramos vascularización periférica, podemos estarla estadificando entre BRAF 3 o BRAF 4A, dependiendo de la sospecha clínica de la paciente. Aquí, por ejemplo, podemos ver un absceso puerperal en la lactancia,
Podemos ver un absceso por una lesión cutánea que hubo, una hidrosadenitis supurativa. Aquí podemos ver un absceso no puerperal que está central y podemos ver un absceso no puerperal que está periférico. ¿Cómo lo vamos a medir? Igual como hemos medido las otras lesiones, tenemos que hacer una medición en sus 3 ejes. Tenemos que poner en el informe el diámetro máximo del absceso y tenemos que evaluar la extensión hacia el tejido circundante. A veces los abscesos pueden venir con un canal que se conecta con el tejido circundante. Tenemos que reportarlo. ¿Qué ponemos en el informe? Por ejemplo, podemos poner, se visualiza en mama izquierda en región retroareolar, imagen sugestiva de colección hipoecoica irregular de tanto por tanto, con ecos internos y detritos en su interior, con escaso refuerzo acústico posterior y vascularización periférica. Imagen sugestiva de absceso mamario BIRAS 3, probablemente benigno y necesiten correlacionarlo con clínica. Aquí, en esta imagen, podemos ver la diferencia entre una mastitis infecciosa y un absceso. Recuerden, si ustedes tienen la duda de una mastitis versus un absceso, una masa palpable o una induración, van a tener que tener en cuenta estas características. Una mastitis vamos a encontrarla como un área heterogénea, va a tener bordes mal definidos, incluso vamos a tener grasa que se encontrará hiperecogénica, va a haber un engrosamiento cutáneo difuso y vamos a ver que hay una linfangiectasia y adenopatías axilares reactivas. En el caso de un absceso vamos a encontrar una colección hipoecoica, vamos a verlo irregular, multiloculado, podemos ver colecciones múltiples en ciertos casos, en su mayoría una colección única, y vamos a ver bordes engrosados ecogénicamente. También si nosotros colocamos Doppler, vamos a encontrar un Doppler periférico como en la imagen, vamos a ver en ciertos casos un refuerzo acústico posterior y podríamos encontrar adenopatías axilares reactivas. Otra de las patologías que también nosotros podemos encontrar a nivel mamario son los lipomas o tumores benignos de tejido adiposo. Recuerden que la grasa o tejido adiposo se puede encapsular y ahí nosotros vamos a encontrar los conocidos lipomas. Estos de aquí por lo general van a ser asintomáticos y pueden ser de crecimiento lento. Ecográficamente vamos a evidenciar una lesión ovalada, tal vez elíptica, va a tener los márgenes definidos, delgados, ya vamos a ver que será isoecoico con respecto al tejido adyacente y podemos ver que será hiperecogénico en cambio con relación al tejido glandular. Podemos ver que dichos lipomas pueden ser homogéneos y no van a presentar sombra acústica ni refuerzo posterior. Si nosotros colocamos el Doppler, también va a estar avascular. Lo mismo como en los fibroadenomas, si el lipoma es bastante grande, ustedes pueden hacer un corte a 2 cámaras para poder visualizarlo y tomar la medida completamente. ¿Cómo vamos a medirlo? ¿Ya? Nosotros, recuerden, tenemos que medirlo en los 3 ejes. ¿Ya? Tenemos que medirlo en anteroposterior, transversal y longitudinal. Y tenemos que reportar la localización exacta. Por ejemplo, aquí vemos una ubicación de un lipoma. Disculpe la molestia, si estoy presente escuchando la clase. Me encuentro en guardia y no le puede contestar. Ok, doctora. Déjenme acá. Ya. Vamos a reportar la localización exacta, por ejemplo, el cuadrante en el que esté, la hora en la que esté, y tenemos que reportar si la cápsula está visible. Estos lipomas siempre se van a clasificar como BIRAS 2, es decir, como un hallazgo benigno. Miren, por ejemplo, aquí en esta sección que en la piel se puede ver cómo se visualiza
el cambio de tono de la areola, miren aquí, qué penita, y al realizar la ecografía podemos ver el lipoma, la lesión palpable. Miren cómo es isoecogénico con respecto al tejido circundante, ¿ya? Y acá el tejido glandular, más hipoecogénico. Otra de las patologías que también tenemos de forma común es la ectasia ductal. Esta de aquí va a ser la dilatación de los conductos galactóforos que van a superar los 2 milímetros de diámetro. Esta dilatación puede ser fisiológica en el caso de mujeres que estén cursando la perimenopausia o puede ser debido a procesos inflamatorios, procesos secretorios, ¿ya? O tal vez alguna anomalía. Clínicamente vamos a encontrar que la paciente referirá o la doctora que la haya valorado a la paciente va a poner en historia clínica que hay salida de secreción por el pezón. Va a haber es una secreción serosa, una secreción hemática o incluso puede ser una secreción verdosa e incluso con mal olor. ¿Ya? A veces también puede ocasionar dolor o una sensación de no dolor retroareolar, así que mucho ojo con las pacientes. Vamos a ver que ecográficamente encontraremos unos conductos dilatados, vamos a ver los tubulares anecoicos e incluso hipoecoicos. Vamos a ver que sus paredes, así como están aquí en la imagen, van a ser paredes delgadas, en lo que significará una forma benigna. Pueden tener contenido ecogénico móvil, tal vez detritos o secreciones, y de pronto podríamos encontrar flujo al Doppler si es que existiera inflamación. Miren cómo se ve la ectasia ductal. Ahora, una de las interrogantes que les va a surgir a ustedes es en diferenciar si es un quiste o es una ectasia ductal. ¿Cuál es la diferencia entre un quiste y la ectasia ductal? Hola. Hola. Pudieran ser las paredes del conducto y el reforzamiento posterior. Ya. Si ambas tienen líquido, reforzamiento posterior. Una es tubular y la otra en tal caso es ovalada, redondeada. Ya. ¿Y qué tiene que ver? ¿Cómo diferencia si es tubular y la otra que se vea ovalada? Puede ser O sea, ovalada. hay que, en tal caso, girar el transductor para ver la continuidad del ducto. Y el otro, en Ya. cambio, se ve una masita, por decirlo así, o sea, un quiste ovalado en ambas tomas. Perfecto. Recuerden que los lobulillos, los conductos galactóforos, van a llegar hasta el pezón. Entonces ustedes tienen que seguir la ruta del No, conducto. también podría ser por la estructura, entre una diferencia entre una ectasia ductal y un quiste, la estructura y la forma. Sí, pero en la práctica me he topado con quistes que son casi que aplanados, ovalados y que no dirigen a ningún lado. Simplemente son quistes, porque da la impresión de que parecieran conductos, pero si ustedes lo siguen, si ustedes giran el transductor, no llegan hasta el pezón. Entonces, se pueden Entonces sería más o confundir. menos porque sería por la ubicación. Claro, porque el conducto va a llegar hasta el pezón. Sería más o menos por detrás de la parte del pezón, de la areola. Exacto. Exacto, porque por ejemplo, si yo les muestro esta imagen y ustedes no supieran que es ectasia ductal, ustedes me van a decir eso es una imagen quística. Es más, me van a decir un quiste complejo. ¿No ven? Esta imagen de aquí, ¿aparenta o no aparenta un quiste? Sí. ¿Sí? Precisamente porque tiene líquido en su interior, tiene paredes finas. ¿Sí ven? Entonces, traten de, cuando ustedes hagan la ecografía y estén descartando una ectasia ductal, giren el transductor, muevan, sigan la ruta para que ustedes puedan decidir si efectivamente es un conducto aislado dilatado o un quiste.
¿Cómo lo vamos a medir? Recuerden, nosotros tenemos que medir el diámetro del conducto dilatado. Miren aquí cómo va este conducto dilatado y todos se van van a llegar hacia el pezón. Miren, ¿ves? Todos los conductillos que llegan, solo este que está dilatado. Tienen que registrar la longitud total de la dilatación y tienen que documentar si es que tienen contenido en su interior o no. Tienen que también visualizar, cambiar las economicidades para saber si no hay algún nódulo que esté dentro de dicho conducto. Si ustedes encuentran una ectasia aislada que no tiene nódulos, vamos a clasificarla como un BRAF 2. Pero si nosotros encontramos contenido ecogénico persistente, lo vamos a clasificar como BRAF 3. Y en cambio, si nosotros encontramos una ectasia con un nódulo mural que incluso esté vascularizado, lo vamos a clasificar como BRAF 4A o 4B, dependiendo de las características de dicho nódulo. En el ejemplo de reporte, nosotros podemos poner, se visualiza en mama izquierda, en región retroviral, a la hora 2, a la hora 1, ectasia ductal de tanto por tanto, con contenido ecogénico móvil, sin nódulo mural, sin vascularización, BRAF 2. Son las 8:59. A las 9:19 retomamos la clase.